Seguramente recuerdan que en el mes de febrero este tipo que fue gobernador interino un rato allá en el estado de Chiapas, que se llama le dicen Willy, se llama Williams Ochoa, señaló que cuando fue nombrado el delincuente Rutilio Escandón como cónsul para Miami, él le mandó una carta, de hecho, al gobierno de Estados Unidos, a Donald Trump, señalando que este tipo pues estaba vinculado a la delincuencia organizada. Hablaba de cómo durante su periodo de gobierno en Chiapas se incrementó brutalmente la violencia, ¿no? Bueno, pues eso fue en febrero, y apenas el 29 de julio del mes pasado hicieron otra publicación en este sitio de Breitbart, Texas, hablando de este tema. Es un texto de Ildefonso Ortiz y de Brandon Derby, donde dice: nuevo escándalo vincula a la élite política de México con los cárteles de la droga, y hablan del caso de Adán Augusto, y también obviamente publicaron un tuit que subió a sus redes el tal Willy Ochoa, que es este que ustedes están viendo ahora. El texto de Breitbart es interesante. Dice: mientras México intenta apaciguar a la administración Trump y evitar una serie de aranceles por no hacer lo suficiente para erradicar los cárteles de la droga, surgió un nuevo escándalo que vincula a la élite política mexicana con uno de los cárteles de la droga más violentos del país. Este año, el gobierno estadounidense calificó a dicho cártel como organización terrorista extranjera. El escándalo comenzó a principios de este mes, cuando la Interpol emitió una circular roja para la detención de Hernán, el comandante H. Bermúdez Requena, así le ponen, exsecretario de Seguridad Pública del Estado mexicano de Tabasco. Las autoridades mexicanas se han visto obligadas a identificar a Bermúdez como el presunto líder de La Barredora, una rama del cártel Jalisco Nueva Generación. Según las autoridades federales mexicanas, se cree que Bermúdez huyó del país en enero al enterarse de que las autoridades lo estaban buscando. El asunto desató una importante controversia política, ya que Bermúdez era el principal funcionario de seguridad en Tabasco y amigo personal del exgobernador Adán Augusto López, excandidato presidencial y actual líder del Senado mexicano por el partido Morena. Tras su mandato en Tabasco, Adán Augusto López se desempeñó como secretario de Gobernación de México durante la administración del expresidente mexicano, se refieren al gusano barrenador. Al final del mandato federal de López, Adán Augusto fue uno de los 3 aspirantes presidenciales de Morena que perdió la nominación del partido ante la actual presidenta mexicana, se refiere a la palurda. Desde entonces se convirtió en líder del Senado por Morena. Durante días, tras difundirse por todo México la alerta de Interpol, Adán Augusto López desapareció de la vista pública, mientras la prensa y la oposición política criticaban su amistad con Bermúdez y cuestionaban cómo podía ignorar que su principal oficial de seguridad era un líder de un cártel. Al reaparecer, Adán Augusto López afirmó no tener vínculos con el crimen organizado. En redes sociales, sus colaboradores publicaron que durante su mandato, López Hernández había mejorado la seguridad pública en el estado, en aquel famoso tuit que publicó. Dice: bueno, pues la semana pasada, el exgobernador de Chiapas, Willy Ochoa, echó más leña al fuego al afirmar públicamente que La Barredora pudo operar en el estado de Chiapas con total impunidad durante el mandato del exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, aliado político de Adán Augusto López y López Obrador. Según informó Breitbart, Texas, Ochoa ya había alertado sobre los vínculos de Escandón con el cártel Jalisco y otras organizaciones criminales autorizadas a operar en Chiapas. Mientras el gobierno estatal hablaba de paz y transformación, La Barredora cruzó nuestras fronteras y operó en los municipios del norte y oeste del estado con total impunidad, declaró Ochoa en una declaración preparada a Breitbart, Texas. El crimen organizado no entra solo, entra donde hay omisión, complicidad o cobardía en el poder, y eso es precisamente lo que ocurrió durante el gobierno de Rutilio Escandón. Actualmente Rutilio Escandón se desempeña como cónsul de México en Miami, y pues esto es lo que publicó. El gobierno de Rutilio Escandón siempre lo supo, cayó, fue omiso y entregó Chiapas al crimen organizado. Guacamaya Leaks lo revela con crudeza. La Barredora operó en el estado entre 2019 y 2021,
Cristóbal Silva, guachicolero en la zona de Reforma, qué fuerte, ¿no? Todo lo que dice el priista en la zona de Reforma fue su líder local junto a 10 exmilitares chiapanecos. Mientras Chiapas vivía con miedo, cual cómplices pactaban en silencio. Chiapas merece la verdad y justicia. Cronología de los hechos. Y ponía ahí un tuit de José Luis Montenegro, donde habla de este asunto y de cómo pues tanto Adán Augusto como Rutilio Escandón se hicieron de la vista gorda, pese a que sabían perfectamente en qué andaba metido Bermúdez Requena, porque, vamos a decirlo con todas sus letras, porque ellos eran parte también del crimen organizado. No se podría de otra forma. Interesante, ya fueron a acusar a Ratilio y a Adán Augusto a Estados Unidos.